Algunas cosas, cómo pasar la migración española, por ejemplo, en mi caso, porque si no, no le van a dar trabajo. Una vez me dieron trabajo para recoger una fruta y eso porque el dueño de la finca, si piensa migrar para Europa, para España, por donde sea, yo le daría un consejo y es de que y como siempre, sean bienvenidos a un video más de su siempre confiable canal Giran TV, Turismo, Curiosidades y más. Esta vez vamos a hablar sobre el turismo, pero digámoslo que así no es turismo, es la migración. Desde mi punto de vista, ¿es recomendable migrar a otro país europeo o no? ¿Es fácil trabajar allá en Europa? ¿Se consigue trabajo fácil? ¿Cómo son las personas? ¿Cómo es el ambiente donde viví? Primero que todo, empezando porque yo llegué a Madrid, de ahí cogí un tren hacia Murcia. Un tren que de ahí de Madrid a Murcia se demora 3 horas aproximadamente y aquí les va a aparecer más o menos dónde está ubicado Murcia y desde donde yo estaba ubicado estábamos a 30-40 minutos en bus de las costas. Por cierto, ese pasaje de bus para llegar a la costa valía aproximadamente 6 euros en ese entonces. ¿Cuándo fue eso? Fue en el 2020. Algunas cosas, cómo pasar la migración española. Por ejemplo, en mi caso, yo no tenía idea que por tener un padre, él hace parte de la Unión Europea porque tiene nacionalidad europea, yo podía estar, tengo como un cierto permiso como por ley de estar allá, puedo estar allá, ir de visita y no me pueden poner mucho pereque. Eso es lo que más o menos tengo entendido por encima. Lo otro es que, bueno, pasamos normalmente, hay que tener 1.000 euros porque usted le va a preguntar migración, bueno, usted cuánto tiempo va a estar acá, hay que comprar el pasaje de ida y de vuelta, porque si no van a sospechar que usted va a ir a quedarse ilegal en su país. Después de eso tiene que sustentar que concuerde su fecha de alojamiento en el hotel, aparte tiene que tener el voucher de hotel como una reserva, una hoja que le entrega el hotel, sea por correo, etcétera. Entonces todo esto tiene que concordar, a usted le pueden hacer preguntas, ¿cuándo se aloja en el hotel? ¿Cuántas noches? ¿Cuántos días? ¿Qué día viaja de vuelta a su país? ¿A qué hora sale el vuelo? Todo esas cosas usted tiene que tenerlas aquí. Yo hice todo eso porque ni el papá mío ni yo sabíamos sobre que se podía estar allá sin tanto pereque. Pereque quiere decir sin tanto problema. Se entró normal, eso sí, yo lo voy a decir y bueno, todos los españoles son la mayoría muy cordiales, muy buenas gentes, pero la persona de migración española cuando yo llegué al aeropuerto de Madrid y ya me puso el sello para poder de entrar a su país, porque de ahí lo pueden devolver, lo embarcan en un vuelo de regreso a Colombia. Simplemente me tiró el pasaporte tirado, prácticamente así como de mal gusto. No se dice lo que normalmente dice bienvenido al país, bueno, nada de eso. Bueno, son experiencias que pasan. Llegué, viajé a la ciudad de Murcia, quería conocer Madrid, pero no había tiempo y platica estaba como muy corta en ese momento. Entonces llegamos a la ciudad de Murcia, que por cierto la ciudad de Murcia es muy buena, muy bacana. Algo que sí yo no noté es que no hay mucho como edificios altos ni nada de eso, pero muy buena, muy buen ambiente. En verano el calor se sube hasta los 43 grados, es una cosa impresionante. La ciudad de Murcia, fundada por el emir árabe de Córdoba, Abd al-Rahman II, allá por el año 825. Y es que leyendo la historia de Murcia en el siglo XX, cuando entra en el siglo XX, se ve muy imposibilitada económicamente y no era capaz como de cogerle ritmo al país. Pero lo que ayudó a Murcia a salir muy adelante en todo esto y como volverse algo internacional por medio de sus exportaciones fue los sectores de conservas, cítricos y pimentón y modernizando su agricultura. Hay una cosa que yo debo decir que yo cuando estaba allá se ve mucho trabajador de África extranjero para trabajar en el campo. En esto yo sí quiero decir que a mí no me fue bien en el tema del trabajo. Primero que todo yo llegué en el 2020, al mes entró la crisis de la pandemia, todo el mundo encerrado en las casas, no podíamos salir sino simplemente o demostrar que íbamos para el supermercado o para la farmacia. A lo largo de este video va a estar viendo unas etiquetas aquí arriba, que esas etiquetas son de videos que hice allá en España. Empecé a hacer videos también sobre la pandemia. Los poquitos videos que hice allá en España a lo largo de este video van a ir viendo esas etiqueticas y si usted le da curiosidad, métase en esos videitos y miren cómo fue el paso por allá en Murcia, España.
No había mucho socialismo con la gente, no interactuaba mucho. Para poder trabajar hasta en el campo, allá en España, usted necesita tener papeles o permiso de trabajo, porque si no, no le van a dar trabajo. Una vez me dieron trabajo para recoger una fruta y eso porque el dueño de la finca estaba cogido de tiempo y necesitaba que vaciaran esos árboles. Creo que era melocotón, no me recuerdo muy bien la fruta, pero le digo que trabajar allá es difícil. A mí me pagaron ese día 9 euros la hora y fue solamente por ese día. Allá las personas no pueden darle trabajo a los extranjeros si no tienen papeles. ¿Por qué? Porque pasó algo muy curioso que en uno de esos trabajos yo escuché que a un africano le dio un golpe de calor y lo mató. El jefe o el dueño encargado de contratar a estas personas se vio involucrado en un problema legal. Entonces allá es algo complicado, no es como por ejemplo acá en Colombia usted sabe hacer empanadas, sabe hacer buñuelos, usted monta un puesto fuera de su casa o en la esquina de la cuadra y con eso ya usted se sustenta. Allá no se ve ese tipo de comercios, no se ve nada de esto porque todo es muy controlado, muy medido y usted tiene que tener un permiso especial y no es porque usted va a poner una mesa y una fritadora y va a empezar a vender, no. La cuestión del trabajo allá sí es algo complicado para los extranjeros que no tenemos documentos. Bueno, pero ¿qué pasó allá que yo iba por parte de alguien que tiene nacionalidad? Pues resulta que había que llevar unos ciertos documentos y uno de esos documentos tenía que devolverme hacia Colombia para poderlo sacar de que demostrara que yo aquí no recibía ningún pago de nada, pensión, ni sueldo, nada, que no estaba haciendo nada aquí en Colombia. Y para poder realizar eso tenía que devolverme para aquí, cosa que estaba cerrado porque a mí me negaron los papeles. Yo hice el trámite por ser hijo de una persona que pertenece o que tiene residencia española. Entonces yo ya me di a la tarea, bueno, vamos a conseguir trabajo. Cuando eso abrieron pandemias y volvieron a cerrar, entonces se imposibilitaba mucho en los restaurantes, todos lados, no daban trabajo si no hay papeles. Aquí es lo que llego yo y un consejo para usted, si piensa migrar para Europa, para España, para donde sea, yo le daría un consejo y es de que no se vaya a menos que tenga algo fijo, que usted le digan, venga, que usted empiece a trabajar aquí, al menos los fines de semana. ¿Por qué? Porque es muy complicado usted llegar y les voy a contar esta otra historia dentro de esta historia. Me encontré un par de bogotanos de allá de la capital de aquí de Colombia, Bogotá, estaban allá y ellos se habían ido ya hace unos años, creo que iban a cumplir 3 años. Y a usted, bueno, les recuerdo que les dan papeles por arraigo. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que estar empadrinado allá en una residencia para que a usted le den los documentos a los 3 años de demostrar que usted está allá. El dueño de la casa donde usted se está quedando va y lo empadrina allá, se le llama el padrón, algo así. Allá en la alcaldía demuestra que usted está viviendo ahí. Si usted se cambia de residencia, usted tiene que volver a empadrinarse, pero en otro lado. Y tiene que tener esos documentos porque a los 3 años usted con eso va a la alcaldía o a la gobernación y todo esto y hace los trámites para que le puedan dar así los papeles por arraigo, un permiso de trabajo. No quiere decir que le dan a la nacionalidad, no, le dan un permiso de trabajo, le dan su cédula como de permiso de trabajo. Con eso usted puede trabajar. Resultaba mucho trabajo aún siendo pandemia, sí, pero no se podía porque no habían documentos legales para poder trabajar. Resulta que este par de bogotanos me contaron que resulta que la mujer, eran una pareja, la mujer consiguió trabajo al mes, cuidando un par de señores de la tercera edad, que allá se ve mucho eso. Y el señor no consiguió trabajo hasta después de 1 o 2 años, si no me equivoco. Entonces es más difícil. Conocí colombianos allá que cuidaban personas de la tercera edad, vivían como internos allá en la casa y solamente salían el sábado al mediodía y volvían el domingo en la noche o el lunes en la mañana. Les pagaban 800 euros en el 2020. Hay unas personas que pagan más. Obviamente les dan almuerzo, comida, vivienda, todo. Y les pagaban 800 euros. O sea que la plática les quedaba pulpita solamente como para las cosas de aseo personal. Para no hacer muy largo este video, entonces yo más o menos voy adelantando y si a usted le gustó este tipo de video, escríbame ahí abajo en los comentarios qué más le gustaría saber y yo recopilo como para ir haciendo un videito o si es una pregunta muy buena, hago un video solo de esa pregunta porque para no hacer este video muy largo. Migrar a Europa no es nada fácil, ni siquiera yo teniendo una persona ya que era el padre mío que tenía documentos españoles. Les comento así por encima rápido que esto se los daré en otro video de que yo me subí para
Francia. De España, donde yo estaba, un pueblo donde fui a Francia, nos demoramos 11 horas en coche, en carro. Y en Francia tampoco se conseguía trabajo así, digámoslo, de ilegal o en negro, como llaman allá. Con muchos latinos hablamos y no se podía conseguir trabajo. Ni siquiera para el campo usted puede trabajar así sin documentos. Esta es mi experiencia, mi historia, así es rápida porque son muchas cosas que pasaron por allá, muchas cosas que ver, mucho de qué dialogar, pero entonces ya saben, escríbanme en los comentarios si quieren saber algo más, si tienen algunas dudas. Esto es Giran TV, espero le haya gustado este tipo de contenido. Ahí abajo hay un botón de suscribirse que se suscribe y es totalmente gratis, con eso apoya este canal y regáleme un me gusta. Chao, chao.